El tema del día de hoy lo he titulado Doble bendición, porque justamente es lo que tenemos de parte de Dios, una doble bendición. Y vamos a entender del por qué. Y para ello, pues vamos a empezar leyendo la bendita palabra de Dios. Vamos a través del libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 14, 15 y parte del 16. Así es que me voy a permitir leer para ustedes estos capítulos y de allí seguiremos con nuestro comentario. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, y a los semitas en Saber, Kiriatam, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Gesazortamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Seur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Y esto nos va a llevar a una reflexión muy amplia, porque vamos a tener que comprender muchas cosas de lo que acabamos de leer. A mí en lo particular me llama mucho la atención, me gusta mucho, me encanta la palabra misericordia. Y yo con toda sinceridad, pues estoy tan agradecido de que Dios sea un Dios de misericordia, ¿verdad? Porque obviamente el Señor despliega su misericordia a nuestras vidas. Entonces, quiero decirles que nosotros somos bendecidos al recibir misericordia de parte de Dios, pero también al mostrar misericordia hacia los demás. Y es por eso el título de esta noche, doble bendición. Ustedes y yo tenemos que aprender
a clamar constantemente por misericordia. Y yo te quiero preguntar esta noche, ¿hay momentos en los que estás batallando y nada pareciera salir bien? ¿Te sientes desfallecer? ¿Te sientes en agonía? ¿Te sientes acaso angustiado, gastado, cansado? ¿Te sientes en un momento dado en tanta desesperación que ya lo único que salen de tu garganta son gemidos, sollozos? ¿Estás en ocasiones en lágrimas? ¿Te sientes ya débil por el dolor, por la condición que tú estás pasando? Miren, en ocasiones estas preguntas pueden contestarse muy fácilmente en relación con nuestro propio pecado, pero otras veces puede venir por el hecho de experimentar, por ejemplo, el duelo en la pérdida de un ser querido, en las pérdidas repentinas, en las dificultades en nuestras relaciones interpersonales, en alguna separación familiar, por alguna condición de enfermedad, por situaciones de problemas laborales, desempleo o alguna oposición que se muestra en nuestra vida. Situaciones en donde de alguna manera nos sentimos inestables mentalmente, no podemos hallar esa condición de paz en nuestra mente. Hay pensamientos que nos llevan a situaciones en donde sentimos angustia, desesperación. ¿Ah? Pues déjenme decirles que David, por ejemplo, experimentó momentos difíciles y muchos hombres de la Biblia, mis amados hermanos. En medio de ellos, David clamaba a Dios pidiendo misericordia y le decía, tenme compasión, Señor. Hoy tú y yo tenemos que levantar nuestra voz diciéndole, Señor, tenme compasión. David sabía que Dios es un Dios de misericordia y tú y yo ya hemos entendido, ya hemos conocido a ese Dios de misericordia. David oraba constantemente diciéndole, vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo, por favor. Y en ese sentido, mis amados, pues a veces pensamos que nuestras dificultades nunca terminarán. Parecieran ir y venir constantemente, ¿verdad? Cuando nos encontramos en una temporada de batalla, pues tenemos que aprender a clamar como David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y es sano que tú y yo clamemos de esa manera, porque estamos clamando por misericordia. Y tal pareciera, ¿verdad? Que como si Dios no nos escuchara. Pero Él sí escucha, mis amados. Y llegará el momento en que podrás decir, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por su gran amor, por su gran misericordia. Debemos darle gracias por escuchar nuestros clamores y sobre todo por aceptar nuestras oraciones. El Señor se ha mostrado compasivo con todos nosotros. Alabemos a ese Dios de gloria, ese Dios de misericordia, mis amados. Pero esto también nos lleva a tener misericordia con los demás. Y lo estoy diciendo porque vamos a ver del pasaje bíblico que leímos cómo es necesario que la misericordia no solamente se reciba, sino también se otorgue, mis amados. Mostrar misericordia a los demás está en el centro del corazón de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. El amor es más que mostrar misericordia, pero la misericordia en particular es una parte esencial del amor, mis amados. Jesús nos ofrece 3 razones por las cuales debemos ser misericordiosos con quienes hayan obrado mal en contra de nosotros. Primero, tenemos que tener misericordia de nuestros enemigos porque esto es imitar a nuestro Padre Celestial. La misericordia de Dios se extiende a quienes hayan sido hostiles contra Él. Y Él dice la palabra de Dios que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. El segundo punto es tener esa clase de misericordia que nos destaca del resto del mundo. Porque dice la palabra de Dios, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los que recaudan impuestos? Nosotros tenemos una tendencia lógica a amar solo a quienes parecen, ¿verdad? Que nos aman, que nos agradan, que se parecen a nosotros, pero nosotros somos llamados a ser diferentes. Dios nos llama a vivir, ¿verdad? Lo extraordinario, porque lo extraordinario
al amar a la gente que de alguna manera muestra indiferencia, muestra hostilidad, rencor, querella en contra nuestra, pues es lo que nos marca como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Tercero, mis amados hermanos, hay una conexión entre perdonar y recibir perdón tan grande que no podemos recibir la misericordia de Dios y luego no mostrar misericordia hacia los demás. No ganamos el perdón al perdonar a los demás, pero Jesús dice que nuestro perdón hacia otros es esencial para recibir el perdón de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si perdonamos a otros sus ofensas, pues también nos va a perdonar nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonamos a otros, pues tampoco el Padre puede perdonar a nuestra vida esas ofensas que hayamos hecho. Entonces, vemos cómo cada día recibimos una doble bendición, mis amados. Recibimos misericordia y perdón. Y también tenemos otra bendición de que podemos diariamente tener misericordia y perdonar a los demás. ¿Cómo ven? Es padre lo que estamos estudiando, ¿verdad? Es algo que nos tiene que llevar a una condición de transformación, de que ustedes y yo nos comportemos ya de una manera completamente diferente. Nuestro Señor Jesucristo también explica cómo expresar esta misericordia de forma práctica. Fíjense bien, Él subraya la importancia de la oración. Dice, oren por quienes los persiguen. Entonces, orar por nuestros enemigos nos va a ayudar a verlos como Dios los ve. Acuérdense que ustedes y yo ya tenemos que estar viendo a las personas no como humanamente las podemos ver. Tenemos que aprender a ver a todos y cada uno de nosotros como Dios nos ve. Y es de esa manera en que nosotros vamos a empezar a ver nuestra vida transformada en el hecho simplemente de empezar a comportarnos como Cristo. Sabes, yo ya he llegado a este momento en mi vida en donde pues yo estoy viéndote justamente como Dios te ve y yo te declaro santo, santa como tú lo eres delante de Dios. Te declaro libre en el nombre de Jesús y yo te veo de esa manera. Posiblemente me puedas decir, pastor, pero yo todavía estoy en pecado, sigo haciendo cosas que la verdad no creo que agraden a Dios. Ok, eso te lo creo porque hasta yo también de repente vuelvo a cometer algunos errores, pecados y hasta graves en su momento. Pero Dios ha dicho que somos santos delante de Él. Hemos venido a ser justificados en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo nos empezamos a ver como Dios nos ve, pues empezamos a hacer a un lado todos los defectos, todas esas cosas que de repente nos llevan a tener conflicto con los demás. Amén. En la oración, mis amados, nos ponemos lado a lado con esas personas con las que de repente chocamos. Asumimos su culpa y aflicción sobre nosotros y le rogamos a Dios por ellos. Entonces, la oración es la prueba de fuego del amor. Tú y yo, al acudir a la luz de la presencia de Dios, pues simplemente nos revela los verdaderos sentimientos en las profundidades de nuestro corazón. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el tema, acerca del tema de la misericordia. Se encuentra en el corazón de lo que ahora nosotros llamamos y conocemos como el Padre Nuestro. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y desde luego, mis amados hermanos, hay otros elementos junto a la misericordia en esta oración. Amén. Por ejemplo, al orar, Jesús nos enseña lo siguiente: que sea en un lugar tranquilo, que seamos sinceros, que la oración sea sencilla, de lo profundo de nuestro corazón. Por último, la misericordia también debe estar en el corazón de nuestro dar. ¿Ah? La generosidad, mis amados hermanos, es una forma de tener misericordia para con otros. Cada vez que tú y yo podamos leer el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, 6 y 7, los 3 capítulos de Mateo, vamos a ver cuánta falta nos hace y nos vamos a hacer cada vez más conscientes de nuestra propia necesidad de recibir, pero también dar misericordia.
Y de verdad tenemos que agradecer a Dios por ser misericordioso con cada uno de nosotros, darle gracias por perdonar nuestros pecados, pedirle que nos ayude siempre a ser también misericordiosos con los demás. Y me podrán preguntar, bueno, ¿y por qué habla tanto de misericordia, de perdón? Bueno, pues porque ustedes y yo tenemos que recibir la misericordia de Dios y aprender también a actuar en misericordia, ¿sí? ¿De qué manera? Fíjense bien. Aquí en el pasaje que estudiamos del Antiguo Testamento, de Génesis 14, 15 y parte del 16 de esos capítulos, pues nos indican la forma en que se hace posible la misericordia de Dios para nuestras vidas. Primero, tenemos que recibir la misericordia de Dios mediante Jesús. Como vieron, el texto que leímos comienza con lo que parece ser un relato medio extraño y desconectado sobre 4 reyes que derrotan a 5 reyes, ¿verdad? Déjenme ir a abrirle a mi gato porque si no, no me va a dejar. Permítanme. ¿Le puedes venir a cerrar cuando se salga el gato? Perdón, no vi que se había quedado aquí atorado. Pero bueno, continuamos. Entonces, recuerden que el texto que acabamos de leer de Génesis 14 comienza con lo que parece ser un relato extraño y desconectado sobre 4 reyes que derrotan a 5 reyes, ¿verdad? Y luego se establece la conexión con el sobrino de Abraham, este hombre llamado Lot, que fue capturado por los 4 reyes y luego fue rescatado por Abraham más tarde. Y después Abraham regresa misteriosamente de su victoria y es bendecido por un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Déjenme decirles que Melquisedec solamente aparece en 2 porciones de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 15 y 16 y en Hebreos capítulo 7 también. Y no sabemos mucho de Melquisedec, solamente sabemos que es un sacerdote del Dios Altísimo. Es un sacerdote que viene a eh, señalar propiamente a nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y fíjense cómo esto encaja correctamente. El sacerdocio de Melquisedec, quiero explicar un poquito aquí, porque tenemos que comprender que es muy superior al de los demás sacerdotes del Antiguo Testamento, o sea, al sacerdocio levítico. Fíjense bien, Abraham, que sería bisabuelo posteriormente de Leví, ¿verdad?, quien por lo tanto estaba en sus lomos, le dio un diezmo a Melquisedec, ahí en Génesis 14:20. En otras palabras, Leví reconoció la superioridad de Melquisedec. ¿Por qué estoy comentando esto, mis amados hermanos? Porque muchas personas han argumentado que los diezmos solamente corresponden, ¿verdad?, al pueblo judío y que eso fue antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, o sea, hasta se puede atender o se debería atender hasta el libro de Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y por lo tanto el diezmo se tendría que quedar en el Antiguo Testamento. Pero aquí nos damos cuenta de que el sacerdocio, ese sacerdocio mayor que se presenta a través de este hombre llamado Melquisedec, está por fuera de la ley. Antes de que viniera la ley en manos del siervo Moisés, se había presentado Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Y a él, Abraham, le entregó el diezmo de todo lo que ganó en esa batalla cuando salió triunfante. Y por eso ya después el bisnieto de Abraham, pues reconoce la superioridad de ese sacerdocio de Melquisedec. ¿Y por qué lo estoy comentando? Pues porque simplemente Melquisedec prefigura a Jesús, el gran sumo sacerdote, cuyo sacrificio único y perfecto en la cruz hizo posible que todos nuestros pecados fueran totalmente perdonados. Por lo tanto, esto puso fin a la necesidad del antiguo sacerdocio y el sistema sacrificial. Entonces, mis amados hermanos,
En este momento, nosotros tenemos que comprender que lo que se dio antes de la ley se vuelve a generar después de la ley, pero de una manera completa. Ujú. El sacerdocio de Melquisedec fue mucho mayor al sacerdocio levítico, o sea, de la ley. Y obvio que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo viene a ser aún mayor todavía que el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que aprender a diezmar correctamente delante de el gran sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros no solamente recibimos misericordia, sino que también damos misericordia. Saben que los diezmos, las ofrendas, todo lo que se recauda dentro de la iglesia se utiliza correctamente eh, para el extendimiento del reino de Dios. Y de allí constantemente salen recursos para el apoyo de personas que de alguna o de otra manera están en una condición crítica, que necesitan de la misericordia de Dios. Y Dios te está llamando a ti y a mí, nos está llamando para ser parte de su reino, para también nosotros ser partícipes de esa gran bendición que no solamente es de recibir, sino también de dar. Uh-huh. Por eso viene el punto del pan y vino ahí en el versículo 18, que prefiguran el pan y el vino del sacerdocio o del servicio de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Estos dos elementos señalan al único y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo cuerpo fue partido y cuya sangre fue derramada, de modo que ahora tú y yo seamos totalmente perdonados y recibimos la misericordia de Dios. Entonces, ya quedamos que recibimos la misericordia de Dios, pues justamente en una condición en donde lo atendemos mediante la fe, bueno, mediante nuestro Señor Jesucristo. Así es como recibimos la misericordia de Dios. Y también la recibimos, mis amados, por la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Fíjense cómo el relato que estudiamos o que leímos de la palabra de Dios avanza hacia las promesas de Dios en Abraham, pese al hecho de que él y Sara eran ya ancianos y no tenían hijos. ¿Se recuerdan lo que leímos? Sus descendientes serían tantos como las estrellas que pudieran contar. Esa fue la promesa que Dios les hizo. Y lo que tenemos que resaltar aquí, mis amados, es en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, dice la palabra de Dios que Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Le fue contado por justicia. La fe que ejerció, ese creerle a Dios, le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando estamos en los caminos de Dios, recibimos una cantidad increíble de promesas, pero todo llegará a su tiempo, al perfecto tiempo de Dios. Recuerden que Dios tiene los tiempos perfectos. No son nuestros tiempos, mis amados. Dios tiene el perfecto tiempo en cuando va a llegar la promesa que Él hizo para tu vida. Y Abraham le creyó a Dios. Entonces esto nos enseña que tú y yo le tenemos que creer a Dios. Fue cosa alocada lo que el Señor le prometió a Abraham en aquel momento. Abraham tenía 75 años cuando recibió la primera promesa. Obviamente nosotros actualmente diríamos está difícil que un hombre de 75 años pueda procrear. Pudiera ser que embarace a una jovencita, pero ahora échate el trompo a la uña, no nada más con que él era anciano, sino que también su esposa Saraí también era anciana. Ella ya tenía 70 años en ese momento y todavía pasaron 25 años de espera para que Dios cumpliera esa promesa. ¿Cuántas veces tú y yo hemos recibido una promesa de parte de Dios y la queremos que ya caiga ya, que venga rápidamente porque no quiero esperar más? Mis amados, muchas veces vamos a hacer lo que Saraí hizo en su momento. ¿Va? Queremos ayudarle a Dios. Queremos meter mano negra, como decimos coloquialmente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Saraí?
pues ella agarra y le acerca a su criada. Le dice al buen Abraham, oye, fíjate que pues como Dios me ha hecho estéril, pues yo te quiero pedir por favor que mejor pues te llegues a nuestra criada, ¿verdad? Y que ella que me dé un hijo. En aquellos tiempos, mis amados, quiero decirles que la ley de Dios permitía que cuando una ama de casa, cuando tenía una sirvienta y la sirvienta tenía un bebé el ama de casa recibía ese bebé en sus rodillas, en automático ese bebé se convertía como un hijo natural de la ama de casa, de la dueña. Y de esta manera, pues Saraí pensó ayudarle a Dios. Y viene un grave problema, mis amados hermanos. Si ustedes vieron, se genera una condición en donde Agar, que es la criada propiamente, pues se embaraza y una vez que está embarazada empieza a burlarse de Saraí y empieza a hacer mofa y empieza a provocarle problemas. Esto nos enseña claramente, mis amados, que cuando nosotros queremos meter mano negra, regamos todo el tepache. Hacemos cosas que después van a traer consecuencias increíbles. ¿Cuántas veces en tu enfermedad el Señor te ha dicho, espera, tranquilo, yo traeré la sanidad? Es más, ya tienes la sanidad en tus manos. Solamente haz lo que yo te estoy diciendo. Tranquilo, espera, no seas impaciente. Permite que yo sea Dios. No quieras ayudarme. Y empezamos a tomar un medicamento por acá, un medicamento por allá, vamos a ver a un médico por acá. No nos cuadra, andamos como locos para arriba y para abajo, haciendo y deshaciendo. Y después vienen las consecuencias. ¿Cuántas veces en vez de esperar en el Señor va a traer la bendición económica? Empezamos a pedir dinero por aquí, dinero por allá, andamos buscando de alguna manera que solucionar un problema económico. Y después nos metemos en camisa de 11 varas con los usureros. Y si no podíamos pagar una deuda de la magnitud que fuera, pues con la usura, con los intereses, pues menos. Y después ya nomás estamos tronándonos los dedos, Señor, por favor, por favor. Y así actuamos, mis amados. Yo quiero decirles el día de hoy que fíjense hasta dónde llegó la condición de lo que sucedió con Agar. Ella, al momento de parir a Ismael, recuerden lo que la palabra de Dios dice, que él iba a ser un hombre fuerte y que se iba a estar poniendo en contra de todos y todos iban a estar en contra de él. Hoy nos podemos dar cuenta, déjenme decirles que la línea genealógica, y por eso es interesante estudiar todo esto, porque nos damos cuenta del porqué de muchas cosas en nuestro mundo en general. La línea de Ismael, la genealogía de Ismael, déjenme decirles que viene a resultar en los musulmanes. Y hoy nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Cómo todo el mundo árabe, que es propiamente la descendencia de Ismael, trae un lío en contra de todo el mundo. Vemos a los musulmanes ultraortodoxos, ¿verdad? Que son capaces de ponerse bombas en el cuerpo y hacer destrozo y medio por Alá, por su Dios. Vemos que ellos también tienen prácticamente la misma plataforma doctrinal de la Torá, de donde nosotros también estamos anclados, de la ley de Dios, pero ellos se van por el otro lado, ¿verdad? Tratando de hacer su justicia. Y hasta el día de hoy siguen peleando por lo que ellos consideran que es la herencia que Dios les tenía que dar. Al saber que Agar parió a Ismael, pues obviamente Ismael se vendría a convertir en el primogénito de Abraham. Y por lo tanto, toda la herencia tenía que recaer en la vida de Ismael. Pero después veremos cómo llega Isaac, que es el hijo de la promesa. Y allí es a donde recae precisamente la herencia que Dios le da a Abraham y a todas sus generaciones. Y entonces viene ese conflicto constante. Y por eso la lucha encarnada entre musulmanes y cristianos, entre musulmanes y judíos, entre el mundo árabe y el mundo judío. Porque allí se establece esta gran riña y dice la palabra de Dios que será por siempre.
Entonces nos damos cuenta, mis amados, cuando estudiamos la bendita palabra de Dios, por qué suceden tantas cosas que de repente no comprendemos de bien a bien. Muchas de las cosas que tú estás sufriendo en consecuencia en estos días, pues justamente se dieron por la siembra que se hizo días atrás o años atrás, tiempo atrás. ¿Qué sembraste años atrás? Voy a poner un ejemplo. Una persona que en su juventud se dedicó a alcoholizarse, a estar tomando constantemente alcohol, y pasa el tiempo y deja de tomar, y tal parece que se le olvidó. Y llega el momento en el que de repente, ¿verdad? Le sale por allí una cirrosis hepática, empieza a tener complicaciones no solo de hígado, sino de riñones, y después no se acuerda y dice, Señor, ¿por qué me mandas este martirio? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? ¿Por qué estoy en esta condición? Pues nada más recuerda de cómo te comportaste anteriormente, lo que sembraste en tu vida. Y esa es la realidad. ¿Cuántas veces hemos visto relaciones personales rotas, matrimonios quebrados, matrimonios fallidos? Y pensamos, es que en el momento analizamos la situación. Es que el hombre le puso el cuerno a la mujer y era injusto, pero no sabemos qué situación habían sembrado previamente, tiempo atrás. Y ahora lo que se está viviendo es parte de las consecuencias que se tienen que estar pagando. Esa es la realidad de esto, mis amados. Pero hoy quiero decirte algo muy excepcional. Cuando tú le crees a Dios, Dios te va a reconocer como justo. Y no solamente eres perdonado, en su misericordia Dios te declaró justo. Y la misericordia de Dios es la que obra en nuestras vidas el día de hoy. El Nuevo Testamento suele referirse a este versículo porque muestra que la misericordia, el perdón y la justicia se obtienen por la fe. Esto es, creyendo a Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis se conecta perfectamente bien, porque Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Hoy en el nombre de Jesús tú puedes vivir la misma condición. Hoy quiero decirles que resulta muy alentador saber que aunque se menciona a Abraham en todo el capítulo 11 de Hebreos como una de las grandes personas de fe, pues al considerar la historia original, lo que acabamos de leer, vemos que su fe no era enteramente sólida, ¿eh? Era tan vacilante como a lo mejor la tuya y la mía. Hablaba yo acerca de oraciones, ¿se acuerdan? Pues cuando las oraciones de Abraham por un hijo parecían no tener respuesta, como les digo, Abraham y Sara eh, trazaron un plan, ¿verdad? Para ayudarle a lograr a Dios sus fines por medios humanos, lo que vimos ahí en Génesis 16, versículos 1 y 2. Acordaron que Abraham tuviera relaciones sexuales con la criada Agar y entonces fue concebido Ismael. Un pecado llevó a otro. Y Sara, bueno, en ese momento Saraí comenzó a maltratar a Agar. Y esta es la primera vez que Dios es llamado el Roí, el Dios que me ve. Ahí en el versículo 13 de Génesis 16. ¿Se han dado cuenta ustedes que los domingos levantamos constantemente? Cada domingo, gracias a Dios, levantamos un estandarte reconociendo a nuestro Dios verdadero. Bueno, pues esos estandartes tienen los nombres de nuestro Padre Celestial en el momento en que se manifiesta de esa manera. Por ejemplo, aquí en el versículo 13 de Génesis 16, Agar reconoció a El Roí como el Dios que me ve. Es fácil sentir que has sido olvidado por Dios, particularmente en momentos en los que, al igual que Agar, recibes un trato injusto. Ella no tenía la culpa de que Dios le hubiera permitido embarazarse. Ella no tenía la culpa de que su ama, Saraí, le hubiera pedido a su esposo que se acostara con ella. Y ella no tenía la culpa de la situación que estaba pasando. Y obviamente yo también creo que estaba siendo tratada injustamente por Saraí. Pero fíjense bien,
Muchas ocasiones ustedes y yo sabemos o entendemos o sentimos que hemos sido tratados injustamente. Y cuando está pasando en nuestra vida situaciones críticas, particularmente en los momentos en que recibes un trato, ¿verdad? Ya sea de parte de Dios, en una prueba, en una condición a donde estás en este momento, pues quiero decirte que debes saber que Dios es el Dios que te ve y que puede ayudarte a vivir por fe, a sobrepasar esa prueba que Dios te ha puesto, esa condición por la que tú estás pasando. Él es un Dios que te encuentra en medio del desierto y te ve. Tú puedes declarar en este momento el Roí, que quiere decir el Dios que me ve. Él está viendo tu aflicción, tu sufrimiento, tu pesar, tu alegría, lo que tú estés pasando en este momento. El Dios que te ve es un Dios de misericordia. Y el Nuevo Testamento, pues, sugiere que Dios pasa por alto el pecado de Sara y de Abraham y solo recuerda su fe. Porque en el Nuevo Testamento ya no se escribe el pecado que cometieron Saraí y Abraham en ese momento. Y fíjense que estoy diciendo Saraí y Abraham, no Sara y Abraham o Abraham, no. Eso vendrá después, porque Dios tuvo que tener un trato con ellos por haber cometido ese pecado. Una cosa es el nombre de Saraí y de Abraham, y otra cosa es el nombre de Sara y de Abraham. Y eso lo vamos a estudiar después. Una vez que son llamados Sara y Abraham, solamente se recuerda su fe. Y por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque empezó a dar pasos de fe esenciales para su vida de armonía, de plenitud, de interacción con Dios. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que Dios está cambiando tu nombre en este momento. Porque, sabes, Dios va a cambiar el nombre de una persona cuando esa persona empieza a actuar conforme a lo que fue creada, para lo que fuiste diseñado. Por fe, tú empiezas a caminar para lo que Dios te permite estar en esta vida. Dios no te permite estar en esta vida para estar lamentándote, para estar lamiendo tus heridas, para estar recordando el pasado, para estar friccionándote con situaciones que si tú tomas una decisión férrea y decides en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento yo me declaro libre de esta condición, déjame decirte que en ese preciso instante Dios va a estar haciendo grandes obras y milagros en tu vida. Vamos a ver después cómo Dios empieza a cumplir sus promesas en el tiempo perfecto, mis amados. Dios no necesita que tú y yo le ayudemos. Lo que Dios necesita de ti y de mí, de todos nosotros, es que mostremos una fe verdadera, una fe que va creciendo cada día más. Cuanto más difícil se nos hace caminar, es cuando más Dios nos permite ir creciendo, afianzándonos, fortaleciéndonos en nuestra fe. Cuando Dios nos está pasando por ese crisol, en donde hay dolor seguramente, hay aflicción, hay angustia. Mis amados, cuando nosotros solamente levantamos nuestras manos, Señor, yo no sé cuándo vendrá mi alivio, yo no sé cuándo vendrá mi bendición, yo no sé cuándo cumplirás tu promesa, pero hoy yo creo en ti. Yo sé que tú estás haciendo la obra grande en mi vida. Yo sé que en tu tiempo perfecto, una vez que tú hayas hecho la obra en mi vida, vendrá mi bendición. Vendrá tu misericordia, vendrá tu favor, vendrá la respuesta a mis plegarias. Y así es como nosotros empezamos a vivir por fe. Hoy es el tiempo en que tenemos que darle gracias a Dios por su maravillosa misericordia, que fue posible mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Agradecidos debemos estar con Dios porque Jesucristo es el gran sumo sacerdote que realizó el sacrificio perfecto, el único sacrificio verdadero que nos limpia de todo pecado. Y lo hizo en la cruz del Calvario, de modo que tú y yo ahora pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Hoy más que nunca hay que darle gracias a Dios porque
Nunca podríamos ganarnos su misericordia, su gracia, su favor, sino que por el contrario, nosotros ahora lo recibimos como un don, un favor inmerecido, como un don de fe, por gracia. Y Dios se previno de esta situación. Dice que nosotros recibimos su favor por gracia, para que nadie de nosotros nos podamos vanagloriar delante de Él, para que nadie podamos decir, yo merezco el reino de los cielos porque yo fui bueno, porque yo me lo gané con mi propio esfuerzo. Todo lo contrario, mis amados. Hoy solamente podemos ver la misericordia de Dios reflejada en nuestras vidas de una manera excepcional. Hay que darle la gloria a Dios en todo momento. Hay que darle la gloria porque Dios nos está dando una doble bendición. Porque hoy nos está enseñando que somos tan bendecidos cuando recibimos su misericordia, porque sí lo podemos entender así, ¿verdad? Cuando recibes la misericordia de Dios, cuando recibes el favor de Dios, cuando recibes la bendición de Dios en cualquier área de tu vida, pues te ves bendecido, ¿verdad? Pero hoy Dios nos está enseñando que somos doblemente bendecidos, mis amados, porque también nos está enseñando a mostrar misericordia. ¿Por qué hablé de misericordia? Saraí tenía que haber tenido misericordia de Agar y las cosas hubieran sido completamente diferentes. Hubiera tenido a Ismael, ¿verdad? Pero Ismael hubiera posiblemente recibido algún otro nombre y una declaración diferente del ángel, en donde en vez de ser el adversario que se ha levantado en contra del pueblo de Israel por siglos y por todo el tiempo que Israel y el mundo árabe vivan, pues vamos a tener este tipo de enconos, de luchas, de contiendas constantes. Si hubiera tenido misericordia, otra cosa hubiera sido. Dios nos está enseñando el día de hoy a tener misericordia de aquellas personas que están a nuestro alrededor, de también verlas con gracia, de declarar lo que Dios dice de cada una de esas personas. Amén. Y esto va a ser lo que vamos a empezar a cosechar ustedes y yo. Una bendición, pero real. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios